Ella es Elena de Casas, es psicóloga clínica y comunitaria con especialidad en educación sexual, psicoanalista, tallerista, fundadora del proyecto en Aguascalientes Educación para la Paz, activista por los derechos de las mujeres y de la infancia. Y Peter Berliner, Sí. muy bien, es psicólogo comunitario y psicólogo de la construcción de la paz, profesor e investigador en psicología social y en filosofía de la salud y resiliencia sociales. Gracias. Buenas. Y yo tengo que hablar en inglés, pero muy breve. Muy breve. Breve. Sí. And Elena will translate the few words I'm going to say. Y Elena va a traducir las pocas palabras que diré. Venga. And then we are going to make an activity, and we hope you will join us during this activity. Y después vamos a hacer una actividad que les involucra y ojalá y quieran, digo, no están obligados, pero sería muy interesante. So I want to start by saying that the reason why we work the way we do Quiero empezar diciéndoles que la razón por la que trabajamos como lo hacemos is because we work and we have worked in areas with a high level of violence. es porque trabajamos en áreas donde hay elevadísimos niveles de violencias. 30 years ago, in the Red Cross, the International Red Cross, we started a center for psychosocial support. Hace 30 años en la Cruz Roja Internacional empezamos a fundar un centro para atención psicosocial Because we came as clinical psychologists porque llegábamos como psicólogos clínicos, into areas, for instance, with a very big earthquake. por ejemplo, a áreas donde había habido un terremoto And then maybe you had 200,000 people impacted. y a lo mejor hay 200,000 personas impactadas por el terremoto And you have the social structures ruined. y tienes toda la estructura social arruinada, rota. So we had to build mental health En- buildings. Entonces tenemos que construir la salud mental, pero masivamente, además de reconstruir los edificios y toda una red de apoyos. And now I mentioned an earthquake, Ahora mencioné un terremoto, which is in most cases also caused by human beings, the impact. sí, que los desastres naturales, casi todos, han sido también ocasionados porque hemos metido demasiada mano en la tierra, ¿no? But if we look at genocide, Pero si miramos lo que es el genocidio, war, la guerra, and La- civil war, las guerras civiles, la violencia organizada, yes, crime, el crimen, so we have ongoing problems. tenemos problemas que continúan masivamente. So the high levels of violence will be reproduced. Entonces los altísimos niveles de violencia siguen siendo replicados social y culturalmente. So how can we as psychologists contribute Entonces, ¿cómo nosotros como psicólogos o psicólogas podemos contribuir to make supportive, healthy, stable, and safe communities? para lograr construir sociedades estables con salud mental y que entre todos nosotros hagamos redes de apoyo? O sea, estamos hablando de nivel de cifras enormes. So we started to work with communities, Entonces empezamos a trabajar en comunidades with groups maybe of 200 people. con grupos, por ejemplo, de 200 personas mínimo. Yes, very huge groups. Sí, grupos muy grandes, sí. So we had to get the help and support from the group. ¿De dónde podemos sacar las capacidades, los talentos? Sino del grupo. Tenemos que extraer la salud del grupo. Because the starting point is to make that group of 200 people a safe space. Porque el punto de partida es lograr que esas personas que sufren de un trauma social puedan construirse como un espacio seguro. De principio eso. Ese es el punto de partida. So we have to do what we speak about. Entonces tenemos que performar
de todo aquello que hemos hablado. And coming back to sexual violence, Y volviendo a todo lo que es las violencias sexuales, as it was said yesterday, in refugee camps, como se dijo ayer en los campos de refugiados, sexual violence is extreme. la violencia sexual es extrema. When you have war, organized violence, sexual violence is extreme. Cuando hay guerras y cuando hay violencia organizada, la violencia sexual es extrema. Es más, ya está catalogada como un arma de guerra, como un crimen de lesa humanidad, la violación como un arma de guerra. And it seems like it is reproduced. It continues and continues. Y parece que se replica y se replica continuamente, sin parar. So how can we heal that? How can we stop that? ¿Cómo podemos detener esto, erradicarlo? ¿Cómo podemos sanarlo si son niveles masivos en todo el mundo? And how can we prevent it from happening again? ¿Y cómo podemos construir la prevención? That is what we have been working with. Nosotros hemos estado trabajando en eso. And now, recently, we also worked in Greenland Hemos trabajado en Groenlandia because they asked us, they said, we have a very high level of violence. nos pidieron ir porque hay unos grandes índices de violencia, pero la violencia sexual, el abuso sexual contra la infancia a nivel dentro de las familias es masivo también, igual que en México, ¿eh? In some areas, the open numbers, they say 60% of young people, they have been sexually abused. En algunas áreas, 60%, las estadísticas hablan, 60% de los jóvenes y las jóvenes han sido abusadas sexualmente. But if you take all the gray numbers in our experience, it's 95%. It's everybody. Pero si quitas los números grises, en nuestra experiencia es el 95% de las personas. Every time a person dies in Greenland, Cada vez que una persona muere en Groenlandia, 10 people, one is a suicide. de cada 10 personas, uno es por suicidio. Yes. So it's a small country, 400 people dies every year. More than 40 dies from suicide. Si cada año mueren 400 personas, más de 40 es por suicidio, que a nivel estadístico es altísimo. So you have all these challenges. Tenemos todos estos desafíos. And how come that our sexual life has become a zone of war and violence? ¿Y cómo es que nuestra vida erótica o sexual se ha convertido en una zona de guerra? That is what we have been working with. Con eso hemos trabajado. Yes. How to make supportive communities Cómo poder construir comunidades que se apoyan, where we have the right to a free and self-determined sexuality. donde podamos tener el derecho a una vida libre y de autodeterminación, una vida sexual libre y de autodeterminación, de una reapropiación de los cuerpos, de reapropiación de los deseos. Ujú. That is what I wanted to say. Bueno, eso es lo que les quería decir. Entonces, voy rápido porque queremos hacer un ejercicio. Los derechos humanos universales y los derechos de las mujeres, los derechos de la infancia, los derechos sexuales y reproductivos le pertenecen a la esfera pública. Y es por eso que todas y todos estamos implicados en sostener su performatividad. Es toda la sociedad la responsable de que se puede erradicar el abuso sexual contra la infancia, ¿no? O si seguimos pensando solo en víctima y victimario, como ya dijeron todas y todos nuestros colegas, no estamos ubicando la verdadera raíz del problema, que es toda esta cultura de la violencia y las estructuras culturales de la violencia que generan que a nivel directo haya víctimas y victimarios. Tendremos que cuestionarnos con qué textos estamos educándonos, ¿no? Por qué la violencia, su éxito, ¿no? A nivel de rodillo en un triángulo, por qué las víctimas callan, qué se está generando, en qué narrativas, ¿no? Se genera que todo sigue igual. Entonces, es tan masivo. México, yo soy mexicana, es un país que ahora mismo tiene primer lugar en turismo sexual, primer lugar en producción en Latinoamérica de material de Masi y Messi, material de abuso sexual infantil y de explotación sexual infantil.
somos segundo lugar en los países de la OCDE en abuso sexual infantil dentro de las familias. Es algo que no puede ser de persona en persona con un psicólogo particular, y las instituciones no se dan abasto, y muchísimas veces las personas que atienden dentro de las instituciones, vamos a decir, de gobierno, todas estas violencias, ¿no? Pues a lo mejor tienen que atender 40 personas diarias, ¿no? Entonces es un sistema que se cae y que no se puede sostener por sí mismo. Y nosotros, en la experiencia que hemos tenido de años, ¿no? Añísimos, 30 y tantos años trabajando en esto, lo que hemos visto es que casi siempre somos las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Las que en estancias, escuchando a la gente, hemos podido crear teoría, ¿no? Como por fuera, por las márgenes, ¿no? Casi nunca con apoyos, ¿no? Y entonces, un proyecto que muy brevemente les voy a explicar, porque cómo se puede hacer prevención a nivel de educación, pero una educación psicosocial. No es de que tú vayas a la universidad, te pongan a leer libros y by the book te aprendas la teoría de tal, ¿no? Y luego a la hora de una intervención real, la psicóloga o el psicólogo se ponga a replicar la violencia estructural, ¿no? De yo sé más que tú, no sé qué, no. Entonces, en una universidad privada en Aguascalientes, hablé con el rector y con el dueño de la universidad, porque todas las universidades privadas pretenden hacer proyectos sociales porque es lo políticamente correcto, y entonces mandan a 3 personas, ¿no? De tal carrera y de tal a un área muy vulnerable para que hagan no sé qué, y le dije no. Es que tú tienes que atender que la gente entre, haya estudiado o no, esté en primero de primaria y hasta ahí llegó, sobre todo la gente que está en situación de vulnerabilidad y de pobreza, que no pudo acabar ni la primaria y que tiene el mismo derecho que cualquiera a entrar a un sistema formal educativo. En países de Latinoamérica pasa muchísimo. Entonces logró durante 13 años abrir un proyecto de educación para la paz, en donde uno de los ejes centrales era educación sexual integral. Pero no es de que te voy a enseñar teoría, es de que todas aquí en círculo, ¿no? Entonces, lo más importante era el storytelling, o sea, narrar tu historia. Lo más importante para nosotros, y lo que hemos visto por años en tantas comunidades tan vulnerables, es aprender a escuchar. La parte más importante de un diálogo es la escucha. Hemos tenido que hacer ejercicios una y otra vez para desaprender lo que hemos creído que es escuchar. Y para aprender una forma de escucha en donde el otro, la otra, sientan la conexión humana, la conexión creativa, que les dé aire para narrarse. Una persona que no puede narrar su historia, ¿sí? Se deshumaniza. Es algo enorme, ¿no? Entonces, hacer grupos, o sea, qué bonito trabajo, hacer grupos, ¿no? Para restablecer la humanización a la que todas y todos tenemos derecho, porque vivimos en sistemas muy violentos que están deshumanizando y logrando la desubjetivación. Y la subjetividad humana es lo que nos puede dar el criterio para entender lo que es hacer comunidad. Y hacer comunidad es podernos acercarnos a todas las diferencias y diversidades, a todas, ¿sí? Con ganas de escuchar. Este filósofo, se apellida Nepo, dice que escuchar es inclinar suavemente la cabeza para que lo que escuches te cambie. Que es muy bonito. Entonces, grupos de 40, lunes 40, martes 35, miércoles 50, jueves 18, viernes 22 y sábados, diario. Podía entrar quien quisiese, con primero de primaria o con 2 doctorados, porque no vayan a creer, como ya dijeron algunas colegas y otros colegas, que la academia, como acaba de decir Caroline, la academia a veces no te da el touch para la conexión creativa. Te da en el sistema cognitivo muchos conocimientos, pero a la hora de estar con una persona no necesariamente te da la conexión, ¿me explico? Entonces, es un entrenamiento psíquico y lo más costoso es desaprender lo que hemos aprendido. Eso es lo que más trabajo. Los pensamientos objetores, los prejuicios, derrumbar todo eso es lo más difícil. Todos los tabúes que hay todavía en el siglo XXI sobre la educación sexual en Latinoamérica, no sé en España, pero decir condón todavía en algunos lugares suena como grosería, decir vagina, qué horror. O sea, las cosas más esenciales de anatomía
¿no? Entonces, se hicieron grupos durante 13 años diario, para intervención psicosocial, o sea, para un aprendizaje de cómo hacer redes sociales para una convivencia pacífica. Se tuvieron que derrumbar todos los prejuicios de que hacer un chiste, ¿no? Este chiste que te dije no tiene por qué agredirte. Y dices, ¿cómo? Es una agresión. O sea, está tan inculcada la violencia que la mayoría de la gente no nos damos cuenta que estamos violentando a otros. Es la parte más difícil, porque rápidamente sabemos cuando alguien nos ha violentado, pero muy rara vez podemos darnos cuenta cómo la violencia se ha replicado a través de nosotros, ¿no? Porque está introyectada culturalmente. Entonces fueron 13 años en donde se accedió a una educación formal. La universidad daba un diploma con validez curricular, ¿no? Entonces venía la señora que llegó a primero de primaria y llegó el filósofo que tenía 4 doctorados, y ahí sí que fue democracia, porque lo que vimos es que tanto esta señora como esta criatura de 16 años, bueno, esta joven de 16 años, como este señor de 80, a todas y a todos nos faltaba un conocimiento ya racionalizado y simbolizado de lo que es la convivencia pacífica. No se ha escrito ninguna epopeya de la paz hasta hoy. Ninguna epopeya de la paz. O sea, vivimos en un mundo en donde la violencia está tan naturalizada que juramos que no es violencia, pero sí lo es. Entonces, hacer un proyecto interdisciplinario entre instituciones de gobierno y privadas no es posible solo que yo le diga a los psicólogos, como, sí, que es una parte, pero y las maestras y los maestros, y la educación es la segunda institución más importante formadora de sujetos éticos. Y maestras y maestros no están formados en esto. Entonces tenemos aquí lo que más recibí, primero es la familia, y las familias ahorita se están rompiendo de este tamaño por el rollo de aquí del hipercapitalismo y de la velocidad y del hiperconsumismo. No hay quien resista esa carrera. Madres deprimidas, padres ansiosos, un montón de suicidios. Entonces, todo eso. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo quieres vivir? ¿Cómo quieres vivir? Y la paz no es la ausencia de conflicto, no, es la disposición de darnos las manos, todos y todas, para enfocarnos en las soluciones. La paz no es la ausencia de conflicto. Los seres humanos producimos conflicto, pues que nuestro pensamiento simbólico, por más elevado que sea, es imperfecto. Entonces, tú haces un programa así 13 años en una universidad y resulta que en una ciudad de 1 millón de personas, a la vuelta de 13 años, han acudido 1,500 personas, maestros, maestras, doctores, pediatras, psicólogos, gente de la calle, quien hubiese querido venir, abuelas con las nietas. En estadística, decir 1,500 personas en una población de 1 millón de personas es significativo, porque todas estas personas a las instituciones de gobierno también, los que cuidan a los niños, que los quitan de las familias, vinieron de todos lados. Esos fueron a sus lugares de trabajo y cambiaron, las maestras sus aulas, los doctores su manera de aproximarse a los pacientes. No nada más eres un pedazo de carne y te voy a dar una pastilla, ¿no? Entonces pasó algo enorme ahí, enorme. Pero hubo una voluntad, una resiliencia política por parte del dueño de una universidad y de su rector. ¿Y por qué digo política? Porque todo esto está en manos de los dispositivos de poder. Porque por más ganas que yo tenga de hacer algo, o tú, Margarita, o tú, si no hay una resiliencia social entre instituciones, con un objetivo y una misión de queremos cambiar nuestras maneras de vivir. ¿Por qué está habiendo tanto adolescente que está abusando de niñas, niños o de adolescentes? Pues es muy fácil, porque estamos haciendo nosotros algo, ¿no?, que no queremos enterarnos qué es, ¿no? Porque algo que queremos decir es que el abusador, sí, nosotros, ¿cómo nos vamos a dar las manos? ¿Qué esperamos cuando llegamos a un grupo? ¿Qué esperamos que suceda en ese grupo, en la familia, en el aula, en las escuelas? ¿Qué esperamos que suceda? ¿No? Entonces, nuestro trabajo ha sido así en lugares donde de verdad, por ejemplo, en Groenlandia era de que llegamos a una población de 2,000 habitantes, a una aldea. Aquí están 40 adolescentes, mujeres y hombres, que no podemos con ellos, ¿eh? Ahí te va como tirar la basura. A ver, como con magia, a ver qué puedes hacer. No, y en un taller de 2 días. Vamos a venir 3 años, ¿no? Porque para el diálogo se necesita escuchar
lo que el otro te va a contar y no puedes sacar. Oye, rapidito me cuentas, porque ya me tengo que ir. Son procesos a mediano plazo. Empieza a pasar algo al principio, pero se necesita sostener a lo largo del tiempo. Porque tú te vas, estás ahí un mes o 2 o 6, te vas y no vuelve esta nueva propuesta y lo cultural vuelve a ganar. O sea, tiene que ser constancia y consistencia, y para eso necesitamos la capacitación de maestros, maestras, doctores, pediatras, psicólogos, psicólogas, mamás, papás, toda la sociedad. Y un enlazamiento entre instituciones. ¿No se les hace súper curioso, díganme si en España, que para estos programas no hay dinero? No hay dinero para lo más importante, porque solo vivimos una vez, ¿eh? Para lo más importante nunca hay presupuesto, o hay un peso, y arréglatelas con 3 millones de personas, con 2 pesos, ¿no? Y tres psicólogas que vayan a un barrio, ¿no?, de 56,000 personas, y lo arregles en 6 meses, que dices, estamos fuera de la realidad, es súper psicótico, no puede ser. Esto es hecho a mano, y por eso necesitamos de muchas personas bordándolo. Quien siga pensando que no tiene la capacidad de hacerlo es porque ya se tragó la píldora de un sistema. Todos y todas tenemos capacidades, talentos, recursos. Todas y todas podemos desaprender las voces objetoras, los prejuicios. Todas y todas podemos ser agentes de cambio social, pero tenemos que perder el miedo. Tenemos que perder el miedo, tenemos que demonizar, o sea, dejar tenemos que desmitificar a la violencia. Tenemos que quitarle los cuernos de demonio y decir, es una falla humana esto y podemos solucionarlo. Y es un trabajo constante y consistente, pero es bien posible. Entonces este proyecto fue rotundo, ¿no?, porque se involucró toda la sociedad. Pero una de las cosas es, yo no te voy a hacer un examen de admisión a ver si puedes entrar a la universidad, ¿no?, y a ver si tienes el dinero para pagar hasta la más barata o la más cara. No, la educación es un derecho y hoy, ya como está el mundo, es la educación psicosocial lo que más importa. Porque ¿para qué quiero que mi hijo sepa perfecto matemáticas, historia, si a los 12 años se están suicidando? Porque hay una desconexión brutal y porque hay una hipersexuación y porque hay un hiperconsumo también de relaciones sexuales con 0 afectos y 0 conexiones humanas. Entonces es bien fácil cuando se piensa así entender que haya abusadores y entender que haya víctimas. De esta manera entendemos que la violencia es tan generalizada que una de las violencias es la violencia sexual. ¿Y contra quiénes? Contra los más desprotegidos, las infancias. Entonces es necesario dar diplomados, talleres de los buenos tratos a la infancia, los derechos de las niñas y los niños, los derechos de las mujeres, y sí es necesario despatriarcalizar, ¿no?, todos los usos del poder. Tenemos que hacernos horizontales, no verticales, horizontales, todas y todos aportando. Dejemos de pensar que no, es que yo no sé, es que yo no he leído, es que no puedo. No, si lo que primero que se necesita es el amor. Hoy la subversión es la ternura, por favor. Hoy un acto político subversivo es la ternura. O sea, es que hemos ridiculizado lo más importante. Entonces, esto es un general porque queremos hacer un ejercicio que lo pueden hacer en sus casas, en sus aulas, con sus pacientes, con quien quieran, ¿no? Ya para callarnos. Fue muy exitoso este programa, fue de mucho tiempo. Y de los 1,000 y pico personas que pasaron por ahí, tengo 1,000 y pico de testimonios que, si me da la vida, escribir un libro. La mayoría se hicieron activistas. Tuvimos trans, queer, LGBT, que decían, yo no puedo hacer nada, yo solo tengo una estética, ¿no?, en el barrio más pobre de la ciudad. No, ya estudió una carrera. O sea, fue un semillero de sí es posible que veas tus capacidades, tus recursos, cuando en una cultura te dijeron que no vales nada. ¿Es posible eso? Claro que lo es, pero se necesita mucha voluntad y mucha resiliencia social y política. La resiliencia individual de yo salí del rollo en el que me metí, pude y tú puedes, tú sola, no existe. Para nosotros, Peter es teórico de resiliencia social. La resiliencia social es que tú hoy seas capaz de proteger los derechos humanos de 3 generaciones venideras. Hoy tú también, ¿eh? Y tú. Eso es la resiliencia social. Qué bonito volvernos buena onda, ¿no? O sea,
Entonces, bueno, ahí vieron fotos de tantos talleres que hemos dado. La mayoría de las personas se hicieron activistas, usaron el arte como artivismo, ¿no? Cambiaron sus aulas, cambiaron la manera de relacionarse con quienes nos han dicho que son los más débiles y vulnerables, como pueden ser las infancias, ¿no? Empezaron a leerles a los niños en las escuelas. Perdón, es que me estoy moviendo y tengo que estar aquí. Entonces, quieren hacer el ejercicio que no quiera y quiera nada más observar. Es un ejercicio muy lindo, ¿no? Pero nos hace pensar mucho. Pero si alguien no quiere, pues puede solo observar. Y les quiero pedir, si sí quieren participar, si es un rollo súper lindo, pero tenemos que pedir permiso si puede filmarlos para el documental, mientras escriben y tal, porque Si que levanten la mano si hay alguien que no quiere salir en la foto. Si hay alguien que no le está bien, tenéis derecho, ¿eh? Sí. Tenéis derecho a decir que no y aquí se respetará en todo momento. Solo sí es sí. Bueno, entonces, que sí quieren todos salir. Bueno, muy bien. Oigan esto, qué bonito, ¿eh? En un poema de Brenna, les voy a escribir la pronunciación. Tui. T-W-O. Bueno, no dicen ustedes W, B-B-W, no sé qué. Sí. T-W-O-H-Y. Brenna Tui. Así se pronuncia, Tui. Que es una mujer que, por cierto, sufrió bastantes cosas. Pero vean un verso de este poema. El dolor no es un sentimiento, sino mi barrio. Brenna Tui, ahí está cómo se escribe. Esto es como el resumen de lo que nosotros hacemos. El dolor no es un sentimiento, la emoción está aquí, el sentimiento es cuando yo lo piensas. Pero ¿qué está produciendo tantísimo sufrimiento en todos los lugares del mundo? ¿Con qué narrativas nos queremos narrar? Yo creo que hay que empezar a apostarle a las narrativas desde la dignidad, porque la dignidad es el punto central de todos los derechos humanos, es integridad, justicia, equidad, libertad y dignidad, son los 5 ejes más importantes de los derechos humanos, pero la dignidad es la que amarra, ¿sí? Todos nacemos libres e iguales y como personas dignas, y los derechos no nos los regala ni el juez, ni el presidente, ni el papa. Solo por haber nacido y si en tu país están firmadas las declaraciones y convenciones, tú ya tienes tus derechos. ¿Y qué población conoce los derechos? Y si los conocen, ¿en qué población se hace performatividad de los derechos? ¿Sabes que en los derechos universales, el número 29 de los derechos humanos universales, el número 29 es, tienes el deber de proteger los derechos de los demás, el deber. Y ya para acabar, esta psicoanalista, se me fue el nombre y ahorita me va a venir, dice, no basta que yo entienda que el otro o la otra existen, que es la otredad, ¿verdad? O la alteridad. No. La alteridad es mi deber de garantizar que esa existencia se desarrolle. Es la alteridad, el otro, la otra, es mi deber de garantizar que su vida se desarrolle. Y eso nos toca, hayamos estudiado o no, hayamos ido a la universidad o no. ¿Por qué? Nos toca porque cuando nacimos todas y todos, nacimos con derechos. Y el número 29 es, tienes el deber de cuidar los derechos de los demás. Es algo así. Entonces, vamos a dividir en grupos. ¿Qué seremos? Como 18, ¿verdad? Grupos de 6, ¿les parece? Y cada equipo va a tener 2 papeles. Y a ver si nos va a dar tiempo. Y están ahí los rotuladores. Cada grupo tiene 2. Si de 6 o si seremos 25, sí. Ah, perfecto. ¿Algo más, Peter, que quieras que diga? Dilo. No, I will tell you Ok. how the women in Guatemala said violence take away. We are not visible, no, but I can do after. No, now. A ver, Just like si son muchas, pueden dividirse. Aquí tengo 2 papeles más, ¿eh? Yo dividiría igual porque será más interesante. Sí, vénganse. Unas 4 acá. Sí. Ven para acá. 4 aquí. 1, 2, 3, 4. Vénganse para acá o no. Sí, pero aquí solo quedaron 2. No. Necesito otro equipo, sí. Casur tiene un par de aquí que vayan para allá. Tengan un rotulador. Un rotulador.
Bueno, Peter les va a decir algo, oigan. A ver, Peter, di. No, but I can wait until... No, no, di. Okay. I just, while Elena was talking, it came to my mind. Mientras Elena hablaba, se me ocurrió, me vino a la mente, Many years ago, a group of very poor women in Guatemala. hace muchos años, un grupo de mujeres muy pobres en Guatemala durante la Guerra Civil Yes. Told us. nos dijo, They said, violence takes away value from our life. la violencia le quita valor total a nuestras vidas. Violence does that we do not dare to speak. La violencia hace que no nos atrevamos a hablar. So they spoke about the culture of silence. Entonces hablaron mucho sobre la cultura del silencio. It also impacts that we do not dare to make any activities to gain money. También impacta de tal manera que no podemos hacer actividades para ganar dinero. O sea, la violencia impacta la economía brutalmente. Yes. And at the final end, we are simply not visible. We are not part. Y entonces al final de todo esto somos invisibles y no podemos ingresar a la comunidad. We are just objects. Somos solo cosas. And that impacted me a lot Eso me impactó mucho because they had a lot of resources. porque tienen muchos recursos. And they were the ones keeping the fire burning and the houses. Y las mujeres eran las que tenían el fuego prendido en las casas y las que estaban cuidando a las criaturas, And the children growing up. y, haciendo crianza. So the first step was to get a lot of these women together. Entonces lo primero fue juntar a todas estas mujeres, ¿sí? And also it came to my mind that especially in Greenland, the effect of violence is that people, they are very shameful. El efecto de violencia en Groenlandia, también ahorita lo pensé, el efecto que tiene la violencia es que las personas se sienten avergonzadas, And as you talked about, especially the victims. y sobre todo las víctimas. And there are so many the victims that this becomes the culture. Y hay tantas víctimas que esto se convierte en una cultura. So they say we are shameful, we are people of less value. Estamos avergonzadas, somos personas que valemos menos que otros. And that is the discourse of colonialism. Y ese es el discurso del que el colonialismo That is the hace que system- prospere. That is the system of violence. Ese es el being sistema de la violencia. ¿In what? being part of your mind. Ah, sí, tú introyectas ese sistema de pensamiento a nivel inconsciente. So once, and a lot of times, we have said to groups, try to think yourself and other people without shame. Shame doesn't exist. Les decimos, traten de pensarse fuera de la vergüenza. La vergüenza ya está también estudiado científicamente por Brené Brown. Es un sentimiento que hace creerte que hay algo mal en ti y la culpa que algo hiciste mal tú. Entonces, si piensas que es una ficción elaborada por un sistema de violencia y una estructura de violencia en la que vives, y pudieras hacer esto, empezarías a ver las historias alternativas de los factores de protección con los que cuentas, de tus talentos, de tus capacidades y de la falta que te hace estar cerca de los demás. Yes, and also we said, all people, we have the same value, dignity as a human being. Sí, todas las personas tenemos el mismo valor y la misma dignidad como seres humanos. And if somebody is telling you that some people have more value, it's somebody out there telling you, don't believe it. Y si alguien te dice que tú tienes menos valor, te lo dice alguien de allá afuera porque le crees. That is part of the violence. Eso es parte de la violencia, es un dispositivo, la violencia es un dispositivo de poder para desempoderar a las mayorías. And also in this culture of silence, once we said to a group of teenagers, a big group of Y en teenagers, esta cultura de la violencia un día les dijimos a algunos adolescentes and they were very noisy and some crying and que some unos crying. lloraban, otros se salían por la ventana a jugar y no, no hacían caso, nos los dieron como si fueran basura del pueblo, a ver qué hacen con esta basura así. So we said, oh, listen for 1 minute. Les dijimos, escúchenos por un minuto. And we told a very short story. I will not tell it. Very short story. And then we said, a lot of us, Les contamos una pequeña historia que ahorita no voy a contar, pero dijimos, we have been exposed to violence. la mayoría de nosotros hemos sido expuestos a la violencia And we said, a lot of us, we have been exposed to sexual violence. y muchos hemos sido expuestos a violencia sexual.
but it seems like we never talk about it. pero parece que nunca hablamos de ello. But it is not dangerous to talk about it, Pero hablar de ello no tiene nada de peligroso, because remember, every person has dignity as a human being. porque toda persona tiene dignidad como ser humano que es. O sea, ese es el eje central del momento en el que naciste. If you have been exposed to violence or not, sexual violence, the same value. Hayas estado expuesta a violencia sexual o a cualquier tipo de violencia, tú sigues teniendo el mismo valor. Pero ¿por qué no se legitima? Yes. ¿Por qué no? Ah, bueno, porque hay un sistema cultural de violencia y estructuras de violencia que no les interesa para nada que se legitime, porque entonces el dispositivo de poder sigue adelante. Romper eso va a depender de todas y todos nosotros, desde el lugar en el que estemos, hayamos o no estudiado, seamos o no psicólogos, sino tener la disposición de ser agentes de cambio para lograr una cultura de paz. Y la cultura de paz no está fuera del conflicto, solo que está enfocada en las soluciones, y en las soluciones en donde hubo diálogo, negociaciones, y en donde la solución va a ser que todas y todos ganemos. No es posible que sigamos desprotegiendo a las infancias de la manera que el siglo XXI lo ha hecho. Digo, de ser posible es posible, ¿eh? Es una injusticia social y para nosotros es un genocidio pisotear los derechos de la infancia.